Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Iniciamos ya el cuarto mes de este programa especializado que realizamos desde la Universidad de Guadalajara para todas las emisoras que nos hacen el favor de prestar su señal y llevar hasta sus audiencias toda la información que se está generando día con día sobre el COVID-19, esta enfermedad que ya tiene más de 6 meses y que lamentablemente ya ha ocasionado más de 10 millones de personas que se han infectado y también 500,000 de muertes las que se han contabilizado de acuerdo con los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias a todas las televisoras que nos prestan su señal en América Latina para que este programa se vea en 10 países. Ustedes ya conocen los medios de contacto, es el 33 22 42 06 90, es la línea de WhatsApp donde usted nos puede escribir mensajes, comentarios, sugerencias. También nos puede hacer preguntas sobre el tema del día de hoy, que vamos a hablar precisamente de dos enfermedades que podrían ocasionar que se compliquen las cosas. Una es el COVID-19, por supuesto, pero en América Latina también tenemos muy presente el tema del dengue, esta enfermedad que se ocasiona por la transmisión de un mosquito y que se genera a través de estos mosquitos que nacen a partir del agua acumulada en estanques o en diferentes sitios del hogar. Vamos a tener también una nota sobre un nuevo virus, de la gripe porcina que se descubrió en China, que podría tener ya también consecuencias pandémicas. Y bueno, el día de hoy también la Organización Panamericana de la Salud reveló proyecciones de la pandemia COVID-19 para la región que afirman que el próximo 1 de octubre lamentablemente vamos a tener más de 430,000 muertes en el continente si no tratamos la enfermedad con la seriedad y el respeto debido. Aunque los países de las Américas tuvieron más tiempo para preparar la estrategia del COVID-19, la cifra de contagios se acelera, ya superamos a Europa. El continente americano concentra más de la mitad de las personas que tienen COVID-19. Sin más preámbulos, vamos con la información del día de hoy. Inicia el segundo semestre del año con enfermedades simultáneas, el COVID y el dengue, considerados de mayor riesgo al saturar los servicios de salud. La región latinoamericana a un paso de ser el nuevo epicentro del nuevo coronavirus al registrar Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y México más de 4.822.100 casos de cerca de 10.435.000 personas confirmadas por COVID-19 en el mundo. Estos países, entre la apertura social y económica y en este contexto de usos y costumbres, tienen un cóctel de factores de riesgo que pueden contribuir a que cada enfermedad emergente que se presenta agrave el sistema de salud. Al entrar al segundo periodo del año 2020, la Organización Panamericana de la Salud advierte que mientras estos países aceleran el ritmo de contagios por COVID-19, se acerca una amenaza más: el dengue. Este virus, transmitido por el vector Aedes aegypti, también ocasiona chikungunya y Zika, padecimientos que, de acuerdo a la OPS, afecta a 129 países con más de 4.000 millones de personas en riesgo de padecer estas enfermedades en todo el mundo. En el 2019, los países de América presentaron un brote de dengue con más de 3.1 millones de casos reportados y un número importante de muertes. La OPS señala que la epidemia de dengue tiende a tener patrones estacionales y la transmisión suele alcanzar su punto máximo durante y después de las estaciones de lluvias.
Este problema de salud pública afecta a todas las personas. Sin embargo, quienes viven en condiciones de desigualdad, falta de servicios públicos y en hacinamientos suelen ser los más propensos a enfermar. A este panorama se une una presión más a la región Américas, la pandemia COVID-19 que avanza de manera acelerada, queriendo llegar más rápido que los serotipos de dengue que circulan en estos países, dejando cerca de 1.8 millones de casos. La Organización Panamericana de la Salud advierte que en este impacto combinado de COVID-19 y las epidemias de dengue ponen en riesgo a las personas con consecuencias devastadoras. Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y México son algunos de los países de América que registran más casos por ambas patologías. El llamado de los organismos internacionales de salud no solo a las instituciones de salud, sino que también a la sociedad en general a luchar con medidas sanitarias y de higiene contra el dengue y la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Y con esta información me voy hasta Ginebra, Suiza, donde nuestro corresponsal Roberto Castañares, corresponsal también de la agencia EFE, nos dará la información, el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 10.322.000 personas han enfermado de COVID-19 en el mundo hasta este primer día de julio. De ellas, 507.400 han muerto. Lo mejor de estos datos es que en los últimos 3 días están descendiendo los casos confirmados desde los casi 190.000 del domingo. Ayer fueron 164.000 y hoy estamos en torno a los 140.000. No hay novedades en cuanto a que América, de norte a sur, contabiliza 1 de cada 2 casos en el mundo, ni que Estados Unidos, Brasil y Rusia están en el podio de los más afectados. Un dato destacado es que África ha sobrepasado este miércoles las 10.000 muertes y los 400.000 contagios de coronavirus, con una incidencia mayoritaria, según los datos oficiales, en Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Ghana. El problema, no obstante, es que en las últimas semanas el ritmo de infecciones se ha acelerado en ese continente. Hicieron falta 98 días, 3 meses, para alcanzar los 100.000 casos desde que se detectara el primer contagio el 14 de febrero en Egipto. Y tan solo los últimos 9 días han bastado para ir de los 300.000 a los 400.000 casos. Además, la extensión real de la pandemia en África podría ser mucho mayor, dado el gran número de portadores asintomáticos y también a la incapacidad de muchos gobiernos, como los de Somalia, Sudán del Sur o Tanzania, para realizar test masivos entre su población. Y sobre Latinoamérica, la Cruz Roja ha advertido de que la pandemia de COVID-19 podría complicarse más con la llegada de la temporada de huracanes y de dengue en el Caribe, ya que estas dos enfermedades afectan especialmente a los más vulnerables, que generalmente son las personas que viven en zonas hacinadas con insuficiente acceso a agua corriente y a servicios sanitarios. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Roberto por este enlace, pues ahí tiene usted la información. Parece que se está desacelerando la cantidad de positivos de coronavirus. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Yo saludo en el estudio a la doctora Marina Casten Monjes, quien es epidemióloga por la Universidad de Guadalajara. Le agradezco que esté con nosotros porque vamos a hablar de este tema que genera mucha expectativa en las personas, sobre todo ahora que comienza el temporal, y es la generación de 2 enfermedades de manera simultánea. El COVID-19, que afecta, digamos, los pulmones y las vías respiratorias, pero también el dengue. Y aquí también hay muchos problemas, sobre todo en México y en algunos países de la región latinoamericana. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Omar. Sí, como bien lo dices, son 2 enfermedades que, bueno, tienen sus muy especiales particularidades. Una de ellas, pues el dengue, que ya sabemos, tenemos más de 10 años conviviendo con el dengue, a lo menos aquí en Jalisco. La gente hace caso omiso a descacharrizar, a tener libres de situaciones de acumulación de agua para generar la reproducción larvaria.
y por ende la eclosión de moscos y todo esto, y el número acelerado de casos de dengue. Y el otro, la ignorancia o la incredulidad de la presencia aún de COVID-19 en la ciudad o en el estado. Entonces se está juntando con dos situaciones muy delicadas que puede devastar el sistema sanitario estatal. ¿Cuáles son los factores ambientales que contribuyen a que estas dos enfermedades transiten de manera simultánea en la población? Bien, uno, ya sabemos, empezó la temporada de lluvias, entonces el temporal de huracanes, empiezan las lluvias, de poquito a poquito se empiezan a acumular, no sé, los platitos de las macetas, alguna tapadera de que tengas por ahí o algún bote donde tienes productos de limpieza que tienen ciertas hendiduras, que también se acumula agua ahí y que no lo movemos muy rutinariamente. Entonces ahí va el mosco y ovoposita, y entonces ahí después de cierto tiempo eclosiona ese huevo, sale la larva y bueno, de ahí ya evoluciona al mosco, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues también ahorita con COVID estamos todos encerrados en casa, que bueno, ahorita ya hablaremos de eso, cómo se incrementaron los casos a raíz de la reapertura de ciertas situaciones, pero el dengue lo tenemos adentro de casa, el mosquito del dengue lo tenemos adentro de casa, y si las personas que ahorita están en aislamiento en sus domicilios no se están dando a la tarea también de estar limpiando y estar vigilando todos esos depósitos de acumulación de agua, pues tarde que temprano, si no les da la COVID-19, les va a dar dengue. Sin embargo, les puede dar de manera simultánea las dos, hace 3 semanas. Sí, ya hay casos reportados de COVID con dengue. Entonces, pues si la COVID-19 por sí sola es muy grave, si el dengue grave, su nombre lo dice, es grave, pues ahora combina dengue con la COVID-19, pues el pronóstico va a ser muy desalentador para algunos pacientes. Claro. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que puede tener dengue para que sepa diferenciarlos de COVID-19? Me estás haciendo una pregunta bastante difícil porque comparten los mismos síntomas, ¿sí? A excepción de la tos. Todos presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, puede presentarse diarrea, puede presentarse mareo en las dos enfermedades. En COVID puede presentarse tos. Hemos tenido casos que no han tenido tos y que son COVID positivos. Entonces, ahorita en los hospitales civiles lo que estamos haciendo es, si trae sintomatología compatible, tomamos las dos pruebas. Se aplican las dos pruebas al mismo tiempo. Sí. ¿Qué es la de PCR y la de La PCR y la NS1 para dengue. Para dengue. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien da positivo en alguna de estas dos? ¿Qué pasa? Bueno, si se da la COVID-19, pues ya sabemos, te vamos a aislar, te vamos a sugerir el aislamiento de acuerdo a la evolución de los casos. Generalmente la mayoría afortunadamente están presentando síntomas leves que pueden permanecer en casa. Les damos los signos de alarma y en caso de presentar cualquiera de los signos de alarma de la COVID-19 se tienen que presentar en los hospitales para ser revalorados y ver si va a continuar en aislamiento en casa o si lo vamos a hospitalizar. Doctora, sí. Tengo que ir a una pausa, pero me gustaría que después de esta pausa platiquemos de los datos que nos arroja ya el sistema de salud, porque no son nada halagüeños. Aquí los traigo. Muy bien, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina
con todas las características capaces de causar una futura pandemia, según un estudio publicado el lunes en la revista científica estadounidense PNAS. En medio de los rebrotes en todo el mundo por la pandemia, la Organización Mundial de la Salud anunció que enviará un equipo de especialistas la semana próxima para investigar el origen del SARS-CoV-2, pero también investigarán un estudio chino sobre un nuevo virus de gripe encontrado en cerdos, de acuerdo con un portavoz de la organización. Esta semana se conocieron detalles sobre el nuevo virus que se encuentra en cerdos chinos y que se volvió más infeccioso para los humanos, por lo que debe vigilarse de cerca en caso de que se convierta en un posible virus pandémico, según el estudio, que añadió que los cerdos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos. Según la investigación, el virus de nombre G4EA-H1N1 es muy reciente y tendría bastante facilidad para mutar. Que sea un virus nuevo, además, hace que las personas tengan poca inmunidad al mismo y la tasa de contagio potencial sea bastante elevada. Los científicos firmantes formados en China llaman a implementar con urgencia un control sobre este tipo de virus, especialmente entre los trabajadores de la industria porcina. De acuerdo con las primeras versiones, la nueva cepa de gripe que se identificó es similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios, informó Rocío López Fonseca. Ahora, con este regreso a la nueva normalidad, las empresas tienen un riesgo entre sus trabajadores para mantener abierta la economía. En el proceso de reapertura económica, las empresas deben estar atentas a posibles brotes entre la plantilla de trabajadores. Previo al reinicio de actividades, la compañía automotriz alemana Volkswagen hizo pruebas rápidas a los empleados en la planta ubicada en Puebla, México. En total tiene 11.400 trabajadores, de los cuales 5.100 recibieron la prueba rápida. De este grupo, 100 resultaron positivos a COVID-19. Ya en labores, un colaborador murió, pero dio negativo a la prueba, informó la firma automotriz. Otro ejemplo del desafío que representa el regreso a la nueva normalidad es Gütersloh, en Alemania. En ese punto hubo un brote de COVID-19 en la procesadora de carne Tönnies. Por ello, el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, decretó el cierre de todo el distrito. Entre los focos de atención en el desconfinamiento están los restaurantes y bares. Al respecto, la firma JP Morgan analizó el gasto de 30 millones de usuarios de tarjetas de crédito y la información de los contagios generada por la Universidad Johns Hopkins. Con esos datos es posible monitorear los brotes de COVID-19 por el consumo en restaurantes. El primer trimestre de 2020 estuvo marcado por la cancelación de todo tipo de encuentros masivos, pero en el segundo, las empresas están anunciando recortes, bancarrota y hasta cierres. La compañía de espectáculos Cirque du Soleil anunció una reestructura bajo el Código de Bancarrota de Estados Unidos. Mediante un comunicado en su portal, fue anunciado el despido de 3.480 empleados previamente suspendidos en marzo, informó Elizabeth Ortiz. Y a las lamentables consecuencias económicas por el cierre de empresas como el Cirque du Soleil, la Organización Panamericana de la Salud revela proyecciones de la pandemia del COVID-19 para la región de América Latina. Estima que para el 1 de octubre podríamos estar superando los 430,000 decesos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnie, en su primer informe semanal sobre la pandemia, señaló que se han registrado más de 5.1 millones de contagios en la región de las Américas y han muerto más de 247,000 personas por la COVID-19. Lamentó que la región ha notificado más casos que cualquier región del mundo. Sin embargo, reconoció que se debe tomar en cuenta las diferencias que existen hasta en un mismo país, desde la geolocalización, accesibilidad a los servicios públicos, hacinamiento de las personas, entre muchas variables más. Pero también tiene que ver con la reapertura de las naciones a la nueva normalidad, y agregó: a menudo escuchamos de la cantidad de casos en países grandes como Brasil, México o los Estados Unidos, sin tener en cuenta las considerables diversidades sociales y geográficas que hay en esos países. Y de hecho, existen simultáneamente varias curvas
epidemiológicas tanto en la región como en el seno de cada país, y las respuestas de salud pública deben ajustarse a estas situaciones específicas. En Ecuador, el sistema de salud de Guayaquil estaba completamente sobrepasado al principio, en un momento en que en otras partes del país no había habido el mismo grado de contagios. La funcionaria señaló que los brotes también evolucionan en función de la respuesta de salud pública de los países. Por ejemplo, celebró que la semana pasada, Manaus, en Brasil, tuvo su primer día sin nuevas muertes por COVID-19, después de semanas de lidiar con una alta mortalidad, informó Rocío López Fonseca. Regresamos al estudio con la doctora Marina Kasten para que nos platique, nos va a dar a conocer cuáles son los números que arrojan los sistemas de salud aquí en México respecto al dengue y al COVID, para que se dé cuenta de cuál es el riesgo, el tamaño de riesgo en el que estamos pasando. Doctora, a ver, platíquenos, ¿qué es lo que está reportando la autoridad? Bien, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, que es un boletín que se emite semanalmente, hasta la semana 25, que es del 14 al 20 de junio, que es lo que está publicado, en Jalisco tuvimos en esa semana 78 casos nuevos de dengue no grave, 8 de dengue con signos de alarma y 2 de dengue grave. Si hacemos el acumulado que va hasta la semana 25 en el estado, tenemos un total de 645 casos de dengue no grave, que esto representa un 269% más de casos en comparación al año pasado para esta misma semana epidemiológica. Esto en el estado de Jalisco. Es solamente para Jalisco. ¿Y cómo se está comportando la enfermedad a nivel nacional? Pues muy similar, muy similar. Sabemos que esto es cíclico. Sabemos que el año pasado circuló denguevirus 2, no a todo mundo le dio denguevirus 2, en años pasados habíamos tenido la circulación de denguevirus 1, entonces tenemos todavía mucha población susceptible a denguevirus 2, por lo tanto esperamos y se está viendo reflejado en las cifras tanto estatales como nacionales. Además de Jalisco, ¿qué otros estados hay que prender? El estado de Hidalgo tiene casos importantes. Para el ser tiene un número considerable de casos. Y, por ejemplo, Tlaxcala y Veracruz, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. O sea, todo lo que es la zona de la costa son los que tenemos un suficiente número de casos. En estos casos, doctora, que la gente está resguardada en sus casas, que se esperaría que con los semáforos en naranja la gente no esté saliendo, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Mira, creo que ahorita que está toda la gente en aislamiento social, deberíamos de darnos a la tarea de ver qué tantas cosas tenemos en los patios, y tenemos en las cocheras. Inclusive podemos ir a ayudar a los vecinos. Hay personas ya de la tercera edad que no pueden hacer ese proceso, pero sí podemos ir y decirles, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Sabemos que hay muchitos moscos aquí en la zona, se han reportado casos de dengue. ¿Qué te parece si venimos y te ayudamos a sacar lo que ya no necesitas y que se está acumulando agua y por ende se está convirtiendo en un larvario, ¿no? Entonces, enseñar también a los niños. Es buen momento, a veces no tenemos muchas actividades que hacer a los niños. Hay que enseñarlos a reconocer las larvas, que son los maromeritos que vemos en los floreros. Hay que enseñarles a los niños, mira, de aquí sale el mosquito hembra, pone un huevito, si hay suficiente nivel de agua, eclosiona el huevo, se convierte en la larva, y es esa que sube, que baja y que hace como marometitas, y de ahí sale el mosco.
Es un momento que también los papás tienen que enseñarles a los niños y ver en dónde se están reproduciendo. Y que esos moscos no son para nada benéficos. Que no son amigables, que dormimos con el enemigo en casa, porque llegamos a casa y a veces decimos, caramba, hay más moscos adentro de mi casa que afuera de mi casa. Claro. Entonces, ¿qué hay adentro de mi casa que está favoreciendo la reproducción de ese mosco? Claro. Pueden ser plantas, que muchas señoras tienen plantas en recipientes con agua. Esos recipientes hay que lavarse cada tercer día, pero no nada más, Omar, es sacar la planta y tirar el agua. Es lavar con un estropajo, con un cepillo, todo el fondo y todas las paredes del recipiente y volverle a colocar el agua y también lavar las raíces de las plantas. Hace semanas el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud a nivel federal, dio a conocer que habían dado ya un caso de una persona que transitaba con las dos enfermedades al mismo tiempo, esto allá en Tepic, Nayarit. Así es. ¿Qué tanto puede afectar la salud de una persona teniendo las dos enfermedades? Híjole, pues es mucho, porque si de por sí vimos el año pasado cómo les fue con dengue grave a muchos pacientes, imagínate ahora aunado al COVID-19, imagínatelos con esa tos esa dificultad respiratoria tan importante, más todo el dolor que traen en músculos y articulaciones por el dengue, que también lo está dando el COVID. Exacto. Entonces se incrementa ese dolor. Tenemos que restringir muchas veces el uso de paracetamol por ser hepatotóxico. Tenemos que estar cuidando más, esos casos tienen que estar hospitalizados y estar haciendo un monitoreo más continuo, ¿no? Claro. Doctora, voy a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de esta comorbilidad que podría presentarse en casos de dengue. Ya hemos conocido que muchos pacientes que fallecen por COVID-19, en 7 de cada 10 casos hay una enfermedad asociada, el dengue. ¿Cómo podría estar complicando la situación para una persona que tenga un resultado positivo en su prueba de PCR? Vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Aunque América Latina tuvo un par de meses de tiempo para prepararse y crear una estrategia contra el COVID-19, lamentablemente la cifra de contagios ya supera al continente europeo. En un periodo de 100 días, la COVID-19 infectó a 1 millón de personas. Pero conforme avanza el 2020, el número de contagios se acelera. Pasar del primer millón al segundo millón de casos de coronavirus tomó 12 días, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, en tan solo 5 días, la cifra aumentó de 9 a 10 millones, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 13 de junio, el organismo internacional dio seguimiento sobre un grupo de casos nuevos en Beijing, China. Por otro lado, en Estados Unidos, que se ubica en el primer lugar de contagios por COVID-19, hubo repuntes en al menos 16 estados, según el recuento que hizo el vicepresidente Mike Pence. Puede haber estados en todo el país que estén viendo un aumento modesto en los casos, pero su porcentaje de tasas positivas se mantienen muy estable. Sin embargo, hay 16 estados con casos crecientes y porcentajes crecientes, y hoy nos centraremos en esos estados. Florida, Texas y California también cerraron bares con la intención de disminuir la propagación del virus. El vicepresidente señaló que la Unión Americana aplanó la curva y salvó vidas, pero advirtió que hay personas en los grupos de edad más jóvenes con diabetes tipo 1, lo cual es un factor de riesgo por comorbilidad. La Organización Panamericana de la Salud informó que Washington y Nueva York reportan un número muy bajo de casos nuevos y muertes, mientras que otros 27 estados informan un crecimiento exponencial, informó Elizabeth Ortiz.
Y ahora nos vamos hasta la India, donde Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este programa, nos va a dar un reporte de lo que está pasando en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India, con 1.300 millones de habitantes, es el cuarto país con más infecciones confirmadas de COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. En las últimas horas alcanzó los 585.000 contagios, subiendo a un ritmo de cerca de 18.000 nuevos casos diarios. Aquí en la India, más de 16.000 personas han muerto, una cifra baja en comparación con los países con un número similar de casos, aunque los expertos temen de que sus hospitales no puedan hacer frente a un fuerte aumento de las infecciones. Nueva Delhi y la financiera ciudad de Bombay son dos de las más afectadas en el país. El gobierno, sin embargo, sigue siendo optimista, asegurando que el país tiene de momento una tasa de recuperación del 59%. Los números han tenido un significativo aumento en el último mes, cuando el gobierno comenzó la primera fase de alivio sobre las restricciones, presionado a la vez por los graves daños que el confinamiento causa a su economía y a sus poblaciones vulnerables. La India comenzó el pasado 25 de marzo, lo que ha sido hasta ahora el mayor confinamiento de la historia, paralizando por completo el movimiento del segundo país más poblado del mundo, y acostumbrado a las aglomeraciones y a los mercados atestados y a las bulliciosas actividades callejeras. A partir de hoy, el país comienza formalmente una segunda fase de relajación, con muchas de sus actividades reiniciadas, aunque con centros de reunión, gimnasios, escuelas y servicios de metro y aeropuertos cerrados. El martes, en su más reciente comparecencia ante el país, el primer ministro indio Narendra Modi alertó que desde que comenzó el alivio de las restricciones en el país, la negligencia en el comportamiento personal y social ha ido en aumento y urgió a los ciudadanos a volver a las normas de distanciamiento social. El gobierno además ha decidido la extensión hasta noviembre de un esquema que proporciona comida gratis a los más de 800 millones de personas pobres que viven en la pobreza. Reportó desde la India para el programa Coronavirus la Pandemia, Indira Guerrero. Pues ahí tienen ustedes el reporte de lo que está pasando en la India, un país que tiene 10 veces la población de México y que con la doctora Marina Casten. Platicábamos en el corte, doctora, de cómo muchas familias relajan el aislamiento o de plano no le hacen caso, no se ponen cubrebocas y muchas se están enfermando entre ellas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, hay gente que es muy consciente de el riesgo que se tiene, y esto lo vemos con los trabajadores de la salud. Cuando en una familia hay varios trabajadores de la salud, saben el riesgo que conlleva cada uno por su propia actividad específica dentro del sistema de salud y tienden a hacer aislamientos. El caso concreto, una médico sale positiva, anestesióloga, pero sus contactos salen negativos. Todos sus contactos son también médicos, conviven en la misma casa habitación, pero todos ellos respetan el aislamiento. Llegan, hola, hola, se separan, usan cubreboca dentro de casa, no comen juntos, hay quien les prepara su alimento, llegan, cada uno se sirve y se va a su recámara y están en cierto aislamiento voluntario dentro de su misma casa habitación. Cosa que no sucede, por ejemplo, cuando hay otra persona que también es trabajador de la salud, los demás no son trabajadores de la salud, son el grupo de millennials que nos está dando muchos problemas porque son los jóvenes de que dicen a mí no me pasa nada, son inventos del gobierno, son para tenernos encerrados, es una manera de tenernos encarcelados en casa y bueno, una serie de teorías que trae la gente y no respetan el aislamiento dentro de casa. Y hubo el caso de un médico interno y toda su familia se contagió, fueron 6 miembros de su familia que se contagiaron. Y afortunadamente con síntomas leves, pero ¿qué hubiera pasado si todos hubieran estado graves? Claro. Y una persona puede estar enferma de dengue y otra persona puede estar enferma de COVID y sí, claro, no hay cuidados. Exacto. Se rompe el sistema de cuidados. No hay que perder de vista que los cuidados para el siguen siendo los mismos. Uso de repelentes, uso de blusas o camisas de manga larga, sobre todo ropa clara. Y dicen, ¿por qué ropa clara? Pues para identificar el mosco y darle el manazo, ¿no?
No es de que que a lo mejor en la otra vida fue mi tatarabuela y que no hay que, no, duro con él porque también nos puede causar problemas. ¿Cuál es el problema? Es que tengamos un enfermo en casa, ese mosco llega, pique al enfermo y luego pique a los otros miembros de la familia y entonces se hace ahí contagio. Hay que recordar que el dengue no se transmite de persona a persona. Necesitamos al mosquito vector para poder adquirir la enfermedad. Pero este mosquito no es cualquier mosquito. No, es el Aedes aegypti, que el Aedes aegypti, bueno, es un mosco súper poderoso, yo le digo, porque transmite dengue, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, mayaro y todas las que le quieras agregar más, porque son varias enfermedades. Sin embargo, no es fácil de reconocer a simple vista. ¿Este mosquito? Sí, claro, por supuesto. Sí. Es el que la gente le llama el mosco negro patas pintas. Sí, su cuerpo es negro y tiene las patas rayadas. Entonces, a simple vista lo podemos identificar. De cualquier forma, mejor matarlo, todos, o sea, ¿no? Pues, sí. Hay que matar a todos los mosquitos. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en ciudades, me estoy imaginando, por ejemplo, muy tropicales, Puerto Vallarta, toda la zona selvática de México, que precisamente es donde tenemos el COVID-19 y los casos más fuertes de dengue? ¿Qué ocurre con los sistemas de salud ahí? ¿Qué pasa en caso de que se presenten demasiados casos? Mira, los sistemas de salud, los servicios de urgencias pueden colapsar. Simplemente el año pasado veíamos, y si tú te recuerdas, cómo estaban las filas en todos los hospitales aquí en Guadalajara para tomarse muestras porque traían dengue. Entonces ahora, si por un lado tengo un cierto número de pacientes con dengue y otro cierto número de pacientes con COVID y no tengo la estrategia suficiente para tenerlos alejados unos de otros, los de COVID pueden contagiar a los de dengue. Y si en ese hospital no hay medidas de control y andan mosquitos, pueden picar a los pacientes con dengue y luego ir a picar a los de COVID. Entonces, puede ser ahí una situación que se tendría que tener bajo control en todas las unidades hospitalarias. Claro. En el caso de los pacientes con COVID, una persona que necesita ser hospitalizada es dejada en el hospital y pues no les permiten a los familiares estar en contacto. Esa es una situación difícil a la cual nos enfrentamos todos los días porque no es una enfermedad común, es una enfermedad altamente transmisible con una letalidad bastante importante. Entonces, todo el paciente que llega es inmediatamente aislado. Como no guardó el aislamiento en casa, entonces se aísla completamente. Entonces se aísla y no se permiten visitas. No se permiten, en algunos hospitales que tienen toda la infraestructura se le está permitiendo la videollamada, pero el hospital tiene que tener cierta infraestructura para poder estar haciendo las videollamadas, ¿no? Ya sea en electricidad, en internet. Sobre todo más bien en la accesibilidad en internet, y se tiene que tener un programa especial para las videollamadas, o bueno, los celulares que también lo tenemos, pero no se permite la entrada de celular al paciente. Claro. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, antes de ir a una pausa, qué pasa cuando una persona es diagnosticada con dengue y se puede ir complicando? ¿Qué es lo que ocurre para tener un dengue clásico a un dengue grave? Nosotros cuando un paciente llega con síntomas de dengue, le tomamos una biometría hemática y le tomamos pruebas de función hepática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estar vigilando el monitoreo de plaquetas. Ese es un indicador que nos da si puede evolucionar a un dengue grave o solamente se va a quedar como un dengue no grave o como un dengue con signos de alarma, ¿sí? Entonces, cada 48 horas monitoreamos las plaquetas y entonces vamos viendo la evolución de ese paciente, si está evolucionando hacia un dengue grave o si solamente es un dengue no grave. Es de acuerdo a la idiosincrasia del paciente, de acuerdo a su sistema inmunológico, cómo esté respondiendo, cómo va a evolucionar la enfermedad. Por eso, igual que con el COVID-19, es muy necesario estar prevenidos, tener un cuerpo fuerte, un sistema fuerte. Por eso hay que alimentarnos sanamente,
frutas, verduras, no comer comida chatarra, no tomar bebidas azucaradas, jugos azucarados no. Hay que estar muy bien hidratados, hay que consumir más o menos de 3 a 4 litros de líquidos, no es agua pura, es el caldito, la sopita, la fruta, los jugos naturales, aguas frescas. Jugos naturales, ¿no? De estos procesados que venden en el supermercado. La cantidad de azúcar que traen los jugos procesados es muchísima. Igual hay algunas familias que también al agua fresca, pues también le ponen una cantidad considerable de azúcar. Entonces, pues ¿a qué queremos que nos sepa? ¿A azúcar o a la fruta, no? Entonces, más bien con el azúcar que trae la fruta. Ok, doctora, vamos a seguir platicando después de esta pausa. Nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Fíjense que en Europa ya se pusieron de acuerdo para abrir las fronteras entre sus países, sobre todo los países de su comunidad. Los viajeros que quieran ir, por ejemplo, de Estados Unidos, Rusia o Brasil, no podrán entrar a la Unión Europea todavía. Cada 2 semanas se va a hacer una revisión de la situación en función de cómo evoluciona la pandemia. A partir de este miércoles, la Unión Europea abre sus fronteras. Países que han registrado menor número de contagios son los que podrán entrar a los países de la comunidad. Estados Unidos, Rusia y Brasil no podrán entrar, mientras que pasajeros provenientes de China sí lo podrán hacer. Solo se aplica en la reciprocidad. La Unión Europea solo permitirá el ingreso de turistas de un solo país de América Latina, Uruguay. En la lista también están otros países como Marruecos, Argelia y Túnez, 2 de los Balcanes que son Serbia y Montenegro, además de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Georgia y Ruanda. Sin embargo, cada socio europeo puede decidir no permitir la entrada de pasajeros procedentes de estos países si no aplican reciprocidad con los viajeros europeos. El criterio esencial que se ha aplicado es la situación de la pandemia en cada país tercero, el de valorar si el número de infecciones por cada 100.000 habitantes está cerca o por debajo de la media europea en los últimos 14 días. A esta indicación se le añade la valoración sobre la tendencia seguida respecto a periodos anteriores y también su capacidad para realizar test, trazabilidad y aplicar medidas de contención, informó Rocío López Fonseca. Continuamos en el estudio con la doctora Marina Casten. Doctora, quisiera preguntarle, ¿cuál es el tratamiento que se le da a las personas que tienen dengue y que llegan a ser hospitalizadas? Ok, el tratamiento que se les da es hidratación, estar vigilando sus pruebas de función hepática, estar viendo si va a requerir de alguna transfusión sanguínea o no, porque estamos hablando que los que se hospitalizan son los pacientes con dengue grave. ¿Hay una vacuna contra el dengue? No. Bueno, existe una vacuna, pero ocasiona bastantes problemas. Entonces, se está evitando utilizar la vacuna. Sí hay la vacuna, pero no se está aplicando. Perfecto. Y también preguntarle, en el caso del COVID-19, pues ahí el tratamiento es distinto. El tratamiento básicamente es igual que para dengue, es sintomático. No hay un tratamiento específico para el COVID-19. Se están utilizando algunos protocolos a nivel internacional para algunos medicamentos y de acuerdo a la idiosincrasia de los pacientes y de la composición genética que tenemos los mexicanos, se han estado aplicando uno u otro tratamiento y estamos viendo cuáles nos están siendo más efectivos en comparación con otros países, ¿no? Antes de darle recomendaciones puntuales a nuestro auditorio, permítame hacer un enlace hasta Chile, a la Universidad Bio Bio de Chile, con Edith Venegas, de Canal 9. Adelante, Edith.
¿Cómo están? Edith Venegas desde Chile para informarles un reporte y el avance del COVID-19 en nuestro país. En total, de acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, hay 279.393 personas. De esta cifra hay que dividir en quienes actualmente están contagiando, que son alrededor de 32.000 personas, y además quienes ya han sido recuperados, que de acuerdo a las autoridades son más de 240.000. Lo cierto es que las cifras se han transparentado aún más desde la llegada del nuevo ministro de Salud, Enrique París, quien se ha propuesto como meta también tener una mayor transparencia, sobre todo la cifra de personas fallecidas, que ha generado bastantes dudas en nuestro país. Son 5.688 los decesos, los lamentables decesos por coronavirus en Chile desde que comenzó la pandemia, una cifra que a diario entregan las autoridades en el punto de prensa. Son cerca de 200 al día, son cerca de 200 el número de personas que fallecen en nuestro país. En cuanto a las medidas sanitarias, se mantiene la cuarentena en la región metropolitana, es el sector de Chile donde hay mayor preocupación, donde además se han generado los mayores brotes de contagio. Las clases se mantienen suspendidas en Chile, no hay novedades al respecto, todo lo que tiene relación con el mundo de la educación se mantiene a distancia, de acuerdo a lo señalado por las autoridades. También hay preocupación por la cantidad de ventiladores disponibles. En nuestro país todos los días se entrega el dato de cuántos ventiladores hay disponibles. La última cifra habla de 293 ventiladores disponibles. Son las cifras entregadas por las autoridades en Chile. Muchísimas gracias a Edith por este reporte desde Canal 9 Bio Bio de Chile. Yo continúo aquí con la doctora Marina. Doctora, ¿ustedes ya han tenido que atender a pacientes con las dos enfermedades al mismo tiempo aquí en los hospitales civiles de Guadalajara? Aún no. Todavía no llega. El ejercicio que quiero hacer en la última parte de este programa es recomendaciones muy puntuales para que la gente se prevenga tanto en su cuerpo como en su contexto para evitar que llegue este primer caso con COVID y con dengue. Ok, para COVID, de nuevo, guardar la sana distancia, ¿sí? Metro y medio de distancia, no saludar de mano, saludar con codito, con choque de zapatos, como le quieran hacer, una reverencia, usar gel alcoholado para extremar higiene de manos, lavado de manos, mantener el aislamiento en caso de que tengamos un paciente con COVID dentro del hogar. Debe estar en una habitación si se pudiera tener uso de baño propio, pues sería lo ideal, y si no, después de que cada que use el paciente el sanitario, hay que higienizarlo con cloro y sanitizar todo. La persona que esté atendiendo un paciente con COVID deberá usar una mascarilla N95 para evitar ser contagiada y extremar higiene de manos, ya sea por lavado o por utilización de gel alcoholado. Para la prevención de dengue, pues sabemos la utilización en las casas habitación de pabellones en las camas, impregnación con repelente tanto al paciente como a los demás miembros de la familia, utilizar pantalones largos, blusas o camisas de manga larga de colores claros y evitar toda la acumulación de agua en nuestros domicilios. En caso, por ejemplo, de que las personas no puedan acceder a un repelente, ¿qué otra alternativa podría haber? Tenemos un repelente que se puede hacer en casa, que se puede hacer, creo que son, no recuerdo, como 20, 40 clavos de olor, una rajada grande de canela, algo de alcohol y algo de glicerina, y entonces ahí con eso lo preparas y con eso te puedes estar repeliendo los mosquitos, ¿no? Hay algunas cremas que utilizamos, sobre todo más las mujeres, de esos olorcitos así medios, que de momento dices, ay, qué rico huelen, y al rato dices, ¿por qué me la puse, no? Porque te dura todo el día y además son molestos. Hay que recordar que al mosquito no le gustan los aromas. Entonces, podemos hacer eso. Si estamos acostumbrados a preparar café en casa, café de cafetera, no tiren las borras de café, espárzanlas en el jardín, además de que no les gustan los moscos, tampoco les gustan los gatos, entonces hay que esparcirla, tener plantas de citronela, plantas de lavanda,
que hay que agitar a ciertas horas del día o en el regado, echarles a todas las hojitas para que emanen esos aceites, esos aromas y evitar que se introduzcan a casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una casa abandonada en nuestro vecindario o un auto abandonado que podría estar acumulando agua? Bien, yo pienso que se puede reportar al ayuntamiento y ellos a su vez reportarían a la Secretaría de Salud. O también pudiera ser que se hiciera un trabajo comunitario de vecinos y pues dedicarnos a limpiar el predio, ¿no? Hay algunas colonias que hacen eso y luego ponen pasto y lo convierten le piden permiso al dueño, a ver, ¿sabes qué? En lugar de tener todo el acumulador de basura y cosas, permítanos tenerlo como un jardín y nosotros nos encargamos del mantenimiento. Cuando decidas tú construir, pues adelante, pues es tu predio, ¿no? Perfecto. Pues yo le agradezco mucho, doctora, que nos haya acompañado. Un placer estar con ustedes. El día de hoy. Ahí tiene usted las recomendaciones. También me queda un minuto. ¿Cuáles recomendaciones para tener un sistema inmunológico muy fuerte? Alimentarnos sanamente, comer muchas frutas y verduras, no beber bebidas azucaradas, sobre todo refrescos, jugos embotellados. Lo mejor es preparar los jugos en casa y beberlos en el momento mismo que fueron preparados. Hay que recordar que las vitaminas se pierden al cierto tiempo de pasada la preparación del jugo, entonces generalmente es preparar el jugo e inmediatamente beberlo. Pues, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Bueno, antes de irnos, le presento a Aldo Luébano, es el CEO de Rumi, una firma de ingenieros mexicanos que creó RumiBot, un robot mexicano capaz de medir la temperatura y el oxígeno en la sangre para identificar síntomas del coronavirus. RumiBot COVID-19, un robot mexicano capaz de medir la temperatura y el oxígeno en la sangre e interactuar verbalmente con pacientes para identificar síntomas de coronavirus, ya opera en entidades bancarias, supermercados y próximamente en un hospital público. Aldo Luébano, CEO de Rumi, la firma de ingenieros mexicanos que desarrolló el robot, explica que la pandemia plantea la necesidad de usar robots para evitar el contacto y el contagio. Los robots llegaron no para sustituir a los humanos, sino justamente en este tipo de situaciones, de pandemias, donde se requiera realmente darle un valor fuerte a la vida de las personas. Y la pandemia abre los ojos de las organizaciones para darnos cuenta que se requieren robots para poder evitar el contacto uno a uno entre las personas. Con el apoyo de grandes empresas tecnológicas, desarrollaron en apenas 2 semanas un robot capaz de ayudar en el diagnóstico de coronavirus. La compañía trabajó con 2 infectólogos y se apoyó en tecnología de Intel, que provee soluciones de procesamiento de inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, y de Amazon Web Services, que otorga a la nube el aprendizaje automático y el análisis e identificación de personas y lugares a través de Amazon Recognition. El primero de esos modelos que desarrollamos fue un robot para el proceso del triage, un proceso de evaluación médica que se hace en los hospitales con la intención de fungir como un primer filtro sanitario y poder discernir cuando alguien es candidato a tener COVID-19 o ya tiene COVID-19 mediante un conjunto de preguntas, que se hacen en un cuestionario publicado por la Secretaría de Salud, más aparte la medición tanto de temperatura como con la utilización del oxímetro para poder identificar disnea, que son los síntomas que se pueden presentar. La empresa lleva 6 años en México en el desarrollo de robots humanoides para asistencia en sectores como turismo, retail y bancos, y la pandemia les dio la oportunidad de crear un robot para ayudar a las instituciones médicas públicas y privadas a atender posibles casos de pacientes con coronavirus. La firma tiene la capacidad de desplegar 100 robots que pueden ser usados en hospitales, empresas y aeropuertos, y se espera que en unas 2 semanas ya tengan presencia en por lo menos un hospital mexicano. Bueno, pues ahí tiene usted el ingenio mexicano en temas de innovación tecnológica con este robot que crearon llamado RumiBot y que lo que intenta es crear diagnósticos eficientes de manera mucho más rápida. Yo me despido el día de hoy, no sin antes invitarlo a que nos sintonice el día de mañana. El tema que vamos a tratar el día de mañana es el nuevo mundo en esta fase peligrosa de la apertura social y económica y que ha generado ya rebrotes en algunos
países, en algunas ciudades. Hemos visto, por ejemplo, rebrotes importantes en los estados de Florida, de Texas, de California, esto en Estados Unidos. Hay algunas zonas también en Alemania donde ha habido rebrotes y lamentablemente en América Latina lo que no vemos es una meseta en las estadísticas. Todavía seguimos incrementando día con día el número de casos que se reportan cada 24 horas. Con esta información yo me despido, le invito a que nos veamos mañana. Esto fue Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.